La huelga de los mineros chilenos de la mina La Escondida, la mayor del mundo, la mayor mina de cobre del mundo, lleva ya un mes. Hay preocupación, la tensión aumenta y las negociaciones por momentos parecen estancadas. Vemos un informe y lo analizamos. Si tenemos que estar un mes más acá, vamos a estar. Si tenemos que estar más de un mes, también estamos dispuestos y tenemos todas las fuerzas y todas las ganas de seguir acá hasta el tiempo que sea necesario. Con la contundencia de esta determinación, los trabajadores de la mina chilena La Escondida, la mayor explotación de cobre del mundo, mantienen una huelga que se inició el pasado 9 de febrero. No es improvisación ni optimismo, sino organización. A los pies del yacimiento a cielo abierto, unos 1000 mineros de los 2500 inscriptos en el sindicato se turnan para acampar en una pequeña ciudadela. Desde un campamento montado en el desértico norte de Chile, a los pies del yacimiento, del que se extrae cerca del 5% del cobre mundial, los huelguistas afirman que tienen las ganas y la fuerza para continuar con su histórica paralización, la más prolongada que ha sufrido la compañía. Soportan en el desierto de Atacama las temperaturas extremas de más de 35 grados durante el día y fríos intensos por la noche. Ha sido fuerte, porque estamos capeando el calor, el frío, sobre todo cuando venimos de nochero. En los puntos ha sido fuerte, es distinto como estar en la mina, dentro del taller. Las negociaciones con la controladora de la empresa, la anglo-australiana BHP Billiton, están en un punto muerto y desde hace varios días no hay contactos, mientras el gobierno de Michelle Bachelet apenas encomendó al Ministerio de Minería y al de Trabajo que intenten facilitar el diálogo. Siempre los procesos al interior de la empresa deben solucionarse a través de un diálogo fructífero entre empleador y trabajadores. Los trabajadores exigen que la minera cumpla 3 demandas. Mantener los actuales beneficios negociados hace 4 años, los turnos de trabajo y que estos sean extensivos también a los nuevos contratos, el punto más difícil. Piden además un bono de casi $40.000 y un aumento salarial del 7%, ya que, según el sindicato, las utilidades de la empresa ascenderían a unos $2.000 millones para este año. Nosotros lo que pedimos es nada menos una tajadita de lo que ellos ganan en utilidades. Y no es mucho tampoco. Es decir, con toda la pérdida que tienen hoy en día, ya de hace rato hubiesen resuelto el problema. Los números difundidos por la propia BHP Billiton indican que las utilidades llegaron a $3.240 millones durante el segundo semestre de 2016, 8 veces más que en 2015. Pero con un precio del cobre en los mercados a casi la mitad del que tenía en el 2013, cuando superó los $4 por libra. La firma sostiene que el escenario mundial es ahora muy distinto. No ha permitido el acceso a la faena. Y eso es muy importante decir porque respetamos el derecho a huelga de los trabajadores, pero también nos preocupa mucho que se vulneren los derechos laborales de otros trabajadores. Superado el mes de paro, la legislación chilena permite a la empresa negociar de manera individual con sus trabajadores y contratar eventualmente reemplazos, lo que es resistido por los empleados. Días atrás, la patronal envió una carta a los trabajadores con la finalidad de iniciar el diálogo. Pero el sindicato expresó su disconformidad en varios temas propuestos como los planes habitacionales y de salud, los tiempos de descanso, el bono de asistencia y la indemnización por retiro según los años de servicio. Luego se quemó la nota. Los bloqueos impidieron el paso de vehículos por algunas horas hasta que la policía logró retirar las barricadas y despejar la ruta. El sector de la minería en Chile, el mayor productor mundial de cobre, está atento a lo que pase en Escondida, ya que otras mineras deben también iniciar negociaciones con sus sindicatos. Precisamente, esta es la última huelga reglamentada por una antigua ley laboral chilena, ya que a partir del 1 de abril entrará en vigencia una nueva legislación que no permite los reemplazos de trabajadores y establece que el anterior contrato colectivo es el piso de la nueva negociación. El sindicato calcula que las pérdidas bordean los $500 millones en el primer mes de paralización.
Y al mismo tiempo, las autoridades chilenas vislumbran un impacto en la economía local. El gobierno también tiene que tener la tranquilidad de que los trabajadores saben el impacto que están produciendo. Ahora, mientras más tiempo llevemos en esta situación de huelga, el impacto regional va a ser grande y el impacto nacional también va a ser mayor. Además de sus 2.500 trabajadores, Escondida da empleo indirecto a otros 8.000 en la ciudad de Antofagasta, a unos 1.300 kilómetros al norte de Santiago. Simultáneamente a esta protesta, en un efecto dominó, se sumó una huelga en la mina de cobre Cerro Verde de Perú, la más grande de ese país, controlada por Freeport-McMoRan. También está paralizada la segunda mayor mina de cobre del mundo, Grasberg, en Indonesia, operada también por Freeport-McMoRan, tras la adopción de parte del país de una nueva reglamentación minera. A la huelga de la Escondida la precede un paro de 11 días que libraron a principio de enero los operarios de El Peñón, una mina de oro y plata de Antofagasta, contra la gerenciadora Yamana Gold, de origen canadiense. El conflicto se encuentra precedido también por las masivas movilizaciones contra las jubilaciones privadas del año pasado. Estas protestas generalizadas han hecho su aporte para la disparada de precios. Los precios de los metales han avanzado este 2017, extendiendo su mayor ganancia anual en 7 años, a medida que la perspectiva de demanda mejora en medio de señales de desaceleración de la oferta. El cobre para entrega subió en 3 meses 1,1% a $5.796 la tonelada, la mayor ganancia desde el 24 de febrero. En consecuencia, el mercado de inversiones se movió rápidamente. Un creciente mundo especulativo que poco tiene que ver con el del trabajo y con las reivindicaciones exigidas por los operarios en un conflicto que aún no tiene final. Un conflicto que no tiene final, pero que ha tenido algunas novedades en las últimas horas, ¿no, Raúl? Exactamente, Inde, porque hubo una nueva propuesta que acaba de hacer la empresa minera a los trabajadores, a los sindicatos, que consiste en algunas de las reivindicaciones que se estaban planteando el sindicato. Hay una respuesta positiva por parte de la empresa, como mantener los beneficios para los trabajadores antiguos, como se le dice en Chile, es decir, con mayor años en la empresa, no hacer distinciones con los empleados nuevos, esto era otro de los planteos que había, y hay una mejora en el bono de término de conflicto, este bono por el cual estaban pidiendo un pago de $38.500. La empresa había ofrecido $12.000, ahora le sube a $17.000. El punto interesante, además de que la empresa propone que el lunes a las 15 horas se sienten a negociar, todavía no hay una respuesta del sindicato minero a este tema. El punto interesante es que las dos primeras respuestas coinciden con lo que había pedido como requisito el sindicato para sentarse a negociar. El tema del bono inclusive le dijeron podemos dejarlo para una discusión posterior, pero fundamentalmente condiciones de trabajo es lo que queremos resolver de inmediato. A esto la empresa aparentemente estaría respondiendo y en estas horas se estaría definiendo en el sindicato si aceptan esto, que significaría volver a las negociaciones a partir del lunes. Ahora, recordemos algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la mina más grande, lo que tenemos que decir es que Chile tiene el 35% de las reservas de cobre del mundo. Sí. De ese 35% y de esa cantidad que hay en Chile, el 70% está en manos privadas y solo el 30% está en manos estatales, en donde siempre está además la discusión de lo que tiene que ver con Codelco, con la empresa, que si se privatiza, si no se privatiza y demás. Hay un documento interesante que hace un rato le comentaba fuera del aire a Raúl de la Torre, y que es del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, un documento que recogió CIPER, el sitio digital dirigido por Mónica González, que dice que entre el año, se hizo un cálculo a partir de cifras del Banco Mundial, de ganancias, pero de unas cifras dadas por el Banco Mundial, que dicen que entre el año 2005 y 2014 el Estado le habría regalado, entre comillas, 120.000 millones de dólares a las 10 empresas mineras más grandes de Chile. Es interesante como la manera en que hacen los cálculos. Cuando se habla del regalado tiene que ver, porque lo que está en discusión es el royalty, sigue estando en discusión las regalías, cuánto tienen que devolverle al Estado a las empresas chilenas. Pero no, me quería detener en este
en este datito nada más, estamos hablando de 120.000 millones de dólares y estos mismos investigadores hacen el cálculo de cuánto cuesta un año de gratuidad en educación en Chile y cuesta 5.000 millones al año. Pagás como 20 años de gratuidad para todos los estudiantes. Entonces me parecía, está en internet, se consigue. El cobre es la gran riqueza chilena, Sí, el 60% de las exportaciones chilenas están explicadas por el cobre. En ese sentido, Chile la verdad que debería ser estudiado como un caso paradigmático de comunicación política, porque un país que está tan primarizado y tiene una cultura tan extractivista como otros países de América Latina, tipo Ecuador, Bolivia, no tanto como Venezuela, pero pongámoslo al lado de Ecuador y de Bolivia, tiene sin embargo una imagen de modernidad, de economía supuestamente diversificada, cosa que no lo es. O sea, la economía chilena es una economía mucho más parecida a la ecuatoriana que a la argentina o a la brasilera. Notable, digamos, esto tiene que ver, no sé, con algunos otros factores. Ahora, efectivamente, la economía chilena gira alrededor del cobre. Desde la chinelización, así se dice, chilenización del cobre por el gobierno de la democracia cristiana en los 60, de Frei padre, digamos, ¿no? Después la estatización de Allende, la semi-privatización de Pinochet, que no se animó a terminar de privatizar el cobre. De hecho, Codelco siguió bajo el control del Estado durante Pinochet. Sí, entregándole a los militares gran parte de la ley de seguridad nacional que le concede a los militares una parte, un porcentaje por ley, 10% por ley de las exportaciones de cobre, lo que le garantiza una autonomía financiera feroz a las Fuerzas Armadas, digamos. Quiero decir, buena parte de la economía e incluso de la política chilena giran alrededor del cobre. Por eso es tan central este conflicto, digamos, porque es un sindicato, el sindicato de los mineros, poniendo en cuestión la rentabilidad, como vos decías bien recién, Linda, que es fabulosa de los empresarios, y al mismo tiempo poniendo en jaque la economía, porque la economía chilena gira alrededor del cobre todavía hoy, ¿no? Es interesante lo que menciona José, porque tiene que ver con que estamos en un año electoral y en Chile, y uno de los grandes conflictos también es que ese dinero que viene del cobre debería ir a innovación, y la gran queja es que no llega. Entonces, no hay innovación posible tampoco. Último año de Bachelet en el gobierno. El 19 de noviembre son las elecciones, la primera vuelta al menos. La segunda de haberla será en diciembre. Bachelet tiene 25% de aprobación. El lunes, pasado mañana, se oficializa la candidatura de Sebastián Piñera, quien fue presidente. Tiene un 29% de adhesión en las encuestas. Luego está Alejandro Guillier, que se está dando a conocer, que es colega nuestro, además es periodista, es senador actualmente, y él es cercano al Partido Radical, es decir, no tiene una estructura como el Partido Socialista o el Democristiano detrás, y tiene un 25% de adhesión. Luego está Ricardo Lagos, el expresidente, con apenas un 4% de adhesión. No remonta, ¿eh? No remonta, y es todo un dato que Lagos, primero que fue alguien generoso que en su momento reformó la Constitución, él mismo no se postuló para la reelección en el momento, bajó el mandato de 6 a 4 años, pero bueno, este llamado parece ser tardío para su candidatura. Brevemente, Natalia. Y es el 10% del PBI en la minería. Es bastante, efectivamente es un sector que genera enorme repercusión política en cualquier hoja que se le mueva. Ahora, el contexto que se produce esta huelga también es complicado en cuanto al sector, por lo que he estado viendo. Los analistas dicen, por ejemplo, que Chile está perdiendo espacio en lugar privilegiado de América Latina y se lo está desplazando, por ejemplo, un rival no solo económico, sino también un país con el que ha tenido y sigue teniendo a veces problemas políticos, que es Perú. Perú lo ha desplazado, lo está desplazando como país minero y atractivo en minería. Son todas reglas muy difíciles del mercado, absolutamente, en algún sentido son tremendas y bestiales. ¿Por qué? Porque entre los factores que dicen, por ejemplo, por qué Perú desplaza a Chile, hay factores geológicos, pero también un ambiente político menos favorable o menos propicio y una regulación no propicia. Nada de esto va, digamos, en favor de una armonía con los mineros. Así que veremos cómo sigue el conflicto.